Caso Mauricio Funes, el presidente del cambio de El Salvador. Bienvenidos a Documentales de El Salvador, un espacio de conversación y reflexión donde exploramos temas científicos, sociales, ambientales, políticos, económicos y estadísticos, y eventos de actualidad de El Salvador y el mundo. Cada episodio comenta y desmenuza eventos clave que ayudan a entender mejor la realidad que nos rodea. Búscanos gratis en tu plataforma favorita. Puedes apoyar este podcast a través de PayPal. El PayPal me lo encontrarás en la descripción, o encuentra más formas de apoyar y contenido premium en el link que aparece también en la descripción. Búscanos como Documentales El Salvador SB. Síguenos, comparte y comenta. Hoy vamos a analizar a fondo la figura de Carlos Mauricio Funes Cartagena, el que fue presidente de El Salvador. Una figura, complejísima. Totalmente. Es que la historia es increíble. Un periodista muy crítico con el poder, que se convierte en un símbolo de esperanza, de cambio, y que termina exiliado en Nicaragua, condenado por corrupción. Y acusado de uno de los mayores desfalcos de la historia del país, nada menos que $351 millones. Esa es la gran pregunta que queremos desgranar hoy. ¿Cómo se produce esa transformación? ¿Cómo el hombre de la revolución ética se ve envuelto en un escándalo de esta magnitud? Pues a ver, para entender su ascenso, es que es fundamental entender el momento que vivía El Salvador. El contexto, ¿no? Exacto. El país venía de 20 años seguidos de gobiernos de Arena, el partido de derechas. Había un desgaste. Enorme, me imagino. Enorme. Y un anhelo de cambio muy, muy palpable. El FMLN, el partido de izquierda, lo sabía, pero también sabía que necesitaba un candidato que rompiera su techo de voto tradicional. Y ahí es donde entra él. Pero ¿por qué Carlos Mauricio Funes Cartagena? ¿Qué tenía de especial frente a, un político de carrera del partido? Pues esa es la clave de todo. Se dieron cuenta de que con un candidato de la vieja guardia, un exguerrillero, no iban a ir más allá de su voto duro. Necesitaban abrirse. Justo. Y Carlos Mauricio Funes Cartagena era perfecto para eso. No era un político, era un comunicador con una credibilidad, forjada durante años. Se convirtió en la llave para atraer al votante de centro, a la gente desencantada con la derecha, pero que tampoco conectaba con la cúpula histórica del FMLN. Y además proyectaba una imagen muy concreta, ¿verdad? La del hombre del pueblo. Sí. Esa imagen se estudió al milímetro. Las anécdotas aquellas de que comía en la acera o que solo tenía 2 pares de zapatos. Que visto ahora resulta de una ironía brutal. Brutal, pero en ese momento funcionó. Conectó muchísimo con una población que estaba harta de las élites. Y a eso se sumaba una historia personal muy potente. Desde luego, el asesinato de su hermano mayor, Roberto Funes, a manos de la Policía Nacional en los 80 durante una protesta. Eso reforzaba esa narrativa de alguien con conciencia social forjada en el dolor. Le daba una legitimidad distinta. Así que tenemos el cóctel perfecto. Un comunicador creíble, imagen de hombre humilde y una historia personal de injusticia. Con eso ganan 2009. Con el lema «Nace la esperanza, viene el cambio». Y su discurso de investidura, fue una pieza maestra. Prometió un gobierno honesto, un nuevo acuerdo de paz social. La expectación era altísima. Los paquetes escolares, con los uniformes, los zapatos. Eso fue un alivio directo para miles de familias. O la creación de Ciudad Mujer. Ciudad Mujer fue un proyecto muy reconocido, incluso internacionalmente, que daba una atención integral a las mujeres. Esos fueron sus grandes logros, su bandera. Pero claro, mientras pasaba todo esto, ¿qué ocurría con la economía del país? Pues ahí está la gran contradicción de su gobierno. Mientras se vendían estos éxitos sociales, el panorama económico era, desolador. ¿Tan malo era? Durante su mandato, El Salvador fue el último país de toda América Latina en crecimiento económico, una media del 0,8%. La inversión extranjera se desplomó, la más baja de Centroamérica. Maya. Entonces, programas sociales por un lado y la macroeconomía por los suelos por el otro. Exacto. Es que los programas funcionaban como un parche, una ayuda directa, pero no había una estrategia económica detrás que generara confianza, que atrajera inversión. ¿Y su gran promesa de empleo? La famosa fábrica de empleos prometió 250,000 puestos. Apenas llegó al 44% de esa cifra. Y en medio de todo esto, su gobierno toma una de las decisiones más polémicas de todas, la tregua con las pandillas. La tregua de 2012. ¡Qué tema! Fue un pacto negociado entre las maras, con la mediación del gobierno. Y el efecto inmediato, a nivel estadístico, fue espectacular. Cayeron los homicidios, ¿no? En picado.
Pasaron de una media de 14 al día a 4 o 5. Parecía un éxito sin precedentes. Pero era una paz falsa, un espejismo. Exacto. Un pacto faustiano. Se salvaron vidas a corto plazo, y eso es innegable, pero el coste a futuro fue altísimo. El gobierno se sentó a negociar con criminales, les dio beneficios en las cárceles y en el fondo les otorgó un estatus político que no tenían. Lo que a la larga las fortaleció. Las fortaleció enormemente. Les permitió reorganizarse, extender su control y, de hecho, años después, una de las condenas contra Carlos Mauricio Funes Cartagena fue precisamente por esas negociaciones ilegales. Hacemos una breve pausa para recordarte que puedes apoyar este podcast a través de PayPal o explorar más formas de apoyar a través del link que aparece en la descripción. Tu ayuda es fundamental para seguir creando contenido. Y es en este punto donde la historia da el giro definitivo, cuando la narrativa del presidente del pueblo se desmorona por completo. El caso Saqueo Público. Así lo bautizó la Fiscalía, y la acusación es demoledora. Desviar $351 millones de la partida de gastos reservados. Pero ¿cómo es posible? ¿Cómo se saca una cifra tan astronómica de una partida que se supone que es para seguridad nacional sin que nadie se dé cuenta? Es que la investigación demostró que no fue algo improvisado. Fue una estructura, un mecanismo diseñado metódicamente para saquear al Estado. Creada por él. Creada por él y por su amigo íntimo, el empresario Miguel Menéndez, alias Mecafé. Convirtieron la partida de gastos reservados, que en teoría no tiene casi controles, en su chequera personal. El método que usaban es casi una burla. Es tremendo. Usaban el banco hipotecario, que es un banco estatal, para sacar miles y miles de dólares en efectivo. Y los testimonios decían que llevaban el dinero a la casa presidencial en bolsas de basura. En bolsas de basura negras. Es que la metáfora es demasiado perfecta. El dinero público, literalmente, en bolsas de basura. Y una vez allí, a gastar. Y es que el nivel de despilfarro que se describe es obsceno. Es que no tiene otra palabra. Ya no hablamos solo de enriquecerse. Es que era una especie de performance de poder. ¿A qué te refieres? Pues mira, cuando la Fiscalía documenta que se compraron 252 trajes en un solo día por más de $41.000, eso no tiene una lógica práctica. Claro, nadie necesita tantos trajes. Nadie. Es un acto simbólico. Es como un intento desesperado por borrar aquella imagen del hombre humilde de los 2 pares de zapatos. Es una afirmación de un nuevo estatus. Es un ya no soy ese. Y la lista sigue. 80 armas de fuego, relojes de lujo. Encontraron en su casa más de 100 pares de zapatos de marca, algunos de $2.000 el par. Y el lujo se extendía a su círculo, claro. A su pareja de entonces, Adam Michelle Guzmán. Hay facturas de tiendas de lujo en Beverly Hills, zapatos Jimmy Choo, bolsos Louis Vuitton, $60.000 en cirugías plásticas. Todo pagado con fondos públicos. Es alucinante. Y el nepotismo, bueno, eso ya era descarado. La investigación documentó casi 500 viajes para 36 personas de su entorno, familiares, amigos, más de $1.200.000. He leído un dato que me parece increíble. El de la hermana y el cuñado de su entonces esposa, Banda Pignato. ¿Ah, sí? Es que es escandaloso. Llegaron a cobrar de la partida secreta entre $15.000 y $17.000 al mes. ¿Haciendo qué? Supuestamente cuidando del hijo de la pareja. Vaya tela. Si tuviéramos que elegir un solo momento, una anécdota que lo resuma todo, creo que tiene que ser la noche del Ferrari. 14. Un Ferrari rojo, un coche de casi $250,000, se estrella en una rotonda de San Salvador. Y los ocupantes huyen del lugar. Se dan a la fuga. Y aquí viene la coincidencia. La asombrosa coincidencia. Ese mismo día se anuncia que el presidente Carlos Mauricio Funes Cartagena ha sido hospitalizado y operado de urgencia de la cadera. La versión oficial. ¿Cuál fue la versión oficial? Que había sufrido una caída en casa mientras intentaba atarse los zapatos. No me lo puedo creer. Pues esa fue la explicación. Como te puedes imaginar, generó una ola de incredulidad y de burlas en todo el país. Claro, la sospecha era obvia. La sospecha, que nunca se confirmó judicialmente, pero que se quedó para siempre en el imaginario colectivo, era que el presidente iba conduciendo ese Ferrari, seguramente bebido, con su amante, y que la operación de cadera fue por el accidente. Y el hermetismo de la policía y la fiscalía, que le atribuyeron la conducción a otro empresario, no hizo más que alimentar las dudas. Por supuesto. La historia oficial nunca cuadró. Ese episodio fue la gota que colmó el vaso. Cristalizó esa percepción de que el presidente vivía en una realidad paralela, con una impunidad total.
La imagen del presidente del pueblo estrellando un coche de lujo y luego inventando una excusa tan infantil fue el símbolo definitivo. El final de la historia ya casi lo podemos adivinar. En 2016, con la justicia pisándole los talones, huye del país. Horas antes de que la policía fuera a registrar su casa. Se fue a Nicaragua. Donde el gobierno de Daniel Ortega le dio protección. Primero asilo político y después, en 2019, la nacionalidad nicaragüense. Y eso, en la práctica, fue un blindaje total contra cualquier intento de extradición. Aunque los juicios en El Salvador siguieron adelante. Sí, fue condenado en ausencia. A 14 años por la tregua con las pandillas, otros 6 por evasión de impuestos, y tenía más procesos pendientes. Pero Carlos Mauricio Funes Cartagena falleció en Managua el 21 de enero de 2025, sin haber pisado una cárcel salvadoreña y sin haber devuelto un solo centavo. Y el legado que deja es terrible. El legado, más allá del dinero, que es una cifra escandalosa, es el daño a la confianza pública. Hay que pensar en el contexto. La izquierda salvadoreña esperó décadas para llegar al poder. Y su primer presidente no solo replicó, sino que magnificó los vicios de corrupción que había jurado combatir. Es una traición a toda una generación que había puesto su esperanza en ese cambio. Una traición que tuvo consecuencias, claro. Devastadoras. No solo hundió la credibilidad de su partido, el FMLN, que nunca se recuperó de ese golpe, sino que alimentó un cinismo, una desconfianza hacia toda la clase política. Y ese descontento, ese hartazgo, dejó el terreno abonado para lo que vendría después. Exactamente. Dejó el campo libre para nuevos fenómenos políticos que supieron capitalizar precisamente ese hartazgo con la corrupción de siempre. En resumen, la trayectoria de Carlos Mauricio Funes Cartagena es una parábola muy sombría sobre el poder. La historia de cómo un faro de esperanza, un crítico del sistema, puede acabar devorado por él. Y convertirse en uno de sus peores exponentes, ¿eh? Pasó de denunciar el despilfarro a protagonizar uno de los mayores saqueos de la historia del país. Dejando unas arcas vacías y, lo que es peor, la confianza de un pueblo completamente rota. Y esta historia nos deja una pregunta final. Una reflexión a la que creo que hay que darle una vuelta. Nos muestra con una claridad dolorosa cómo la promesa de cambio puede corromperse desde dentro. Y esto nos lleva a cuestionarnos algo fundamental. ¿Qué mecanismos tiene una sociedad para protegerse de líderes que llegan al poder precisamente criticando la corrupción y acaban replicando e incluso superando esos mismos vicios que prometieron erradicar? Un cordial saludo. Gracias por acompañarnos. Recuerda que puedes apoyar este proyecto a través de PayPal o encontrar más formas de contribuir en el link que aparece en la descripción. Tu apoyo nos permite seguir investigando y contando estas historias. Hasta la próxima.